cuando escuchamos conflictos en nuestro club, pensamos que tenemos problemas y que tenemos que solucionar lo que tenemos. Pero, ¿qué tal si sacamos el lado positivo para poder avanzar muchísimo más rápido? Estaremos discutiendo esto en este nuevo episodio de Al Estilo Rotaract. Bienvenidos al podcast de la AIRCA, un podcast dedicado a crecer como rotaractianos, en el que buscamos mejorar las habilidades, las competencias y el liderazgo de cada uno de nuestros rotaractianos para que de esa manera podamos fortalecer nuestros clubes y logremos multiplicar el impacto en nuestras comunidades. Bienvenidos al Estilo Rotaract. Hola amigos, nuevamente, ¿cómo están? Qué gusto que estén aquí con nosotros en este tema que va a dar mucho que hablar, y el día de hoy nos acompaña uno ya viejo conocido de este podcast, Huicho Herrera. Huicho, ¿cómo estás? Todo genial. ¿Y vos qué tal, Nicole? ¿Cómo te va con este increíble tema que vamos a tratar el día de hoy? Pues mira, yo siento que es un tema que a la gente le tiene un poco de miedo, que es un poco complicado, pero que si aprendemos a usarlo a nuestro favor, podemos llevar a nuestro club de verdad que avanzar más rápido con los problemas que de verdad tenemos. Pero bueno, vamos a hablar de esto, el lado positivo del conflicto, y para que estemos en la misma página, Wicho, contame, vos cuando escuchás que un club está teniendo muchos conflictos, ¿qué es lo que pensás? El viejo Huicho te dice, no, pues pienso que se está quemando el club y que hay un gran problema, pero realmente ahora con el paso del tiempo me he podido dar cuenta que cuando hay muchos conflictos quiere decir que hay muchos puntos de mejora con los cuales podemos conciliar a las personas y que realmente esto se convierta en un proceso de fortalecimiento y creación de mejores blindajes para nuestro club. Y creo que al final de cuentas, el conflicto como tal se da producto de la inconformidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si estás inconforme con algo es porque te interesa y realmente le pones trabajo para decir, de acuerdo, y hay un problema. Por ejemplo, en mi país, te puedo decir, hace no mucho tiempo hubo un tema de inconformidad con el presidente y hubo manifestaciones para que renunciara. ¿Y eso qué hizo? Pues que hubiera un cambio pequeño, pero que hubo un cambio dentro de la política. Y muchas veces los conflictos vienen a hacer eso. Claro, hay que saberlos manejar y no ir a hacer una manifestación o pelearnos, hacer un conflicto dentro de nuestro club de conflicto armado, pero sí es un proceso donde hay una importancia y un reconocimiento de que te interesa tu club y que por eso se puede abrir un conflicto, que es ese espacio para poder dialogar y construir. Dicen que la mejor forma de generar un cambio y una solución es a partir de la inconformidad y dialogándolo para que pueda suscitar una mejor estrategia de solución para este tema. Sí, mira, quiero resaltar lo que vos decís acá, que si tenés conflicto es porque te interesa. Realmente creo que la mayoría de las personas tienen miedo cuando escuchan conflictos porque dicen, la semana de los socios, ¿qué está pasando? Porque asocian conflictos con problemas, que no es lo mismo. Y yo creo que una señal que el club está en problema es más la apatía que el conflicto. Tal cual lo decís, la apatía simplemente te va a hacer un equipo alienado porque van a decir sí a lo que diga la junta directiva, pero realmente ahí no existe un proceso de construcción, realmente ahí no se está viviendo lo que es inclusive un área de servicio como lo es el servicio a través de la ocupación, como lo promueve Rotary. ¿Por qué? Porque lo que busca Rotary con eso es que cada quien ponga su profesión y que cada quien ponga su punto de vista en las cosas que hace como club. Y si nos remontamos a cómo se ha desarrollado el conocimiento en la sociedad, podríamos resaltar la dialéctica. ¿Qué es la dialéctica? Colocar una síntesis, una tesis, perdón, una antítesis, y a partir de esa discusión o conflicto que le podríamos llamar, generar una síntesis con la cual realmente hacer definiciones que buscan el punto medio de cada postura para solucionar esos conflictos y que realmente se conviertan en fortaleza dentro de tu club aplicado para este contexto. Sí, mira, la razón por la que estamos hablando de este tema el día de hoy es por este programa piloto que estamos sacando con la AIRCA, que es ver cuáles son las 5 disfunciones de un club para poder solucionarlos y que seamos muchísimo más cohesivos y que avancemos más rápidos y que seamos básicamente más eficientes. Y esta es uno de esos problemas, el miedo que le tienen las personas al conflicto. Entonces, quiero saber tu opinión. ¿Por qué pensás que la gente le tiene miedo? Los socios de nuestro club. Realmente es porque hemos inminentemente vivido en una sociedad que te dice
que no puedes decir lo malo, que no puedes decir lo que sentís, porque existe el código de lo que es políticamente correcto, pero realmente no hemos cambiado ese chip o esa forma de pensar que si realmente alguien me quiere aportar algo para que haga mejor las cosas, es porque se interesa por mi desarrollo, porque se interesa en este caso por el desarrollo del club. Entonces creo que es parte también de cómo tenemos un proceso de desarrollo personal y de madurez como tal para entender que cuando hay una oportunidad y se discute, es realmente porque queremos construir mejores cosas, porque si no es el típico problema que ocurre en una relación disfuncional entre dos personas. Esperan, por no decir el problema o lo que sienten de la otra persona, hacen una bola de enojo, una bola de malos sentimientos, una bola de suposiciones que realmente no existen y el otro probablemente ni está enterado. ¿Y qué pasa? Cuando ese sentimiento o esas emociones negativas empiezan a cooptar a la persona, cuando explota es un gran problema y en lugar de ser un conflicto resolvible o dialogable, se convierte casi que en una pelea de guerra. Entonces tenemos que empezar a buscar ese espacio donde antes de llegar a explotar es bueno tratarlo, donde es racional el proceso y que sobre todo es dialogable y mucho más fácil de construir, porque ¿para qué esperar a explotar cuando lo puedes hacer mucho antes y realmente construir en lugar de destruir? Sí, sí, correcto. Y la verdad es que nosotros cuando más nos tardamos en hablar las cosas que tenemos que hablar, más difícil se hace. O sea, si nosotros sabemos cómo resolver las cosas desde que se lo vimos, algún comportamiento la segunda o tercera vez y le decimos, es mucho más fácil a que cuando ya llevan 30 veces haciéndolo porque ya es más incómodo y también la medida que tenías que tomar con los socios o con cualquier conflicto, las primeras y segundas veces que lo está haciendo es muchísimo menor a que si ya hay alguna inconformidad con los otros socios y tenés que llamarle la atención gravemente, digamos, por cualquier razón que sea. Yo la verdad es que creo que gran parte por la que la gente le tiene miedo al conflicto es puede ser por dos cosas. Y nos vamos a ir acá, bueno, nos vamos a saltar ahora de los puntos que tendemos, que se llama Candor Radical. Este es un libro que te dice cómo vos deberías de lidiar con los problemas, por qué deberías de hablar con las personas, y nos dicen, son de estos cuadrantes que hay, pero solo vamos a hablar de dos, que a veces hay algo que nosotros tenemos que decir, pero no lo queremos decir por la incomodidad que voy a tener yo o que vas a tener vos. Que si es algo que se tiene que mejorar para ser más eficiente, y yo no te lo digo porque te voy a hacer sentir incómodo, es algún comportamiento que pueda hacer, pero es algo importante para que vos mejores, tenés que hacerlo porque es por tu bien, lo que vos decís, no esperar a que se acumule. En cambio, hay otra cosa que también es común, que a veces no te lo digo porque no me quiero sentir incómoda yo, porque me da cosa y no quiero hacerte sentir, sí, quizás pienso, no te quiero hacer sentir incómoda a vos, pero pienso más en mi comunidad. Y es básicamente esto que si tenemos miedo de un mal día porque esa conversación se va a volver incómoda, no vamos a tener 99 buenos porque vamos a estar ahí como criticando dentro de nosotros esto que podemos solucionar. Entonces, creo que son las dos cosas por las que les tenemos miedo, la comodidad de la gente y de la relación que tenemos en nuestro club. ¿Sabes? Y justo aquí en mi país hay un dicho que dice, más vale un momento colorado que mil descoloridos. Y al final de cuentas es esto. De cierta forma, es mejor tener ese momento que te saca de tu zona de confort y te hace exponer tu incomodidad, ya sea porque te sentís no te sentís a gusto diciéndole algo negativo o algo que puede mejorar a una persona y tampoco que querés herir a la otra persona, pero es mejor alinear eso antes de que sea una bomba de tiempo y que después explotes y que en lugar de poderlo haberlo dicho de un buen modo, de una forma agradable y con una entonación y una forma de poner tu cuerpo que sea amigable hacia la persona, lo vas a hacer peleando, literal vas a ir con la espalda desenvainada y ahí vas a ir a buscar una pelea que realmente no existía, pero que la estás promoviendo por esa mala actitud. E inclusive, ¿sabes? Hoy estaba leyendo en la mañana una frase muy interesante, cosa que casi no hago, pero Instagram te ataca con buenas frases eventualmente, y decía, si querés una buena relación, tenés que tener
charlas incómodas o esos espacios de diálogo incómodos. ¿Por qué? Porque esas incomodidades son las cosas que puedes ir limando o limando las asperezas y que realmente sean piedras de acuñe para una mejor relación. Y aplicado al club es eso realmente, es exponer esas situaciones un poco incómodas o que ya marcamos como incómodas para que eso construya realmente la amistad y que construya la confianza que buscamos dentro de nuestra cultura, porque al final de cuentas muchas veces tenemos ese miedo de decir las cosas porque no tenemos la suficiente confianza. Entonces, dale, dale, Bien, por favor. lo que decís es justo de lo que basa este taller que nosotros vamos a estar haciendo, porque para poder superar esta disfunción, que es el miedo al conflicto, la primera que tenemos que tratar es la confianza que tenemos con los socios del club. Es mucho más fácil hablarle a alguien y decirte, estás teniendo un mal comportamiento, cuando tenemos confianza y a que si no tenemos confianza y digo, ay, bueno, es problema de Wicho, pues, que lo siga haciendo y no me meto yo. Pero mira, antes de seguir, para que estemos todos en la misma página, definamos lo que es un conflicto, con palabras sencillas. Conflicto lo podría enmarcar en diferencia de opiniones que tiene una oportunidad de diálogo para ser resuelto. Ok, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay dos posturas y se puede resolver. No tiene que ser exactamente problema y pleito, porque es lo que la gente lo asocia. Pero, bueno, ya que sabemos lo que es el conflicto de lo que estamos hablando, ¿por qué o qué problemas crees que vienen a los clubes que tienen este miedo a tener conflicto? Primero, que no existe una confianza y al final de cuentas marcamos que en Rotary vive la amistad a través del servicio, pero decime qué amistad puede existir sin confianza. Entonces creo que no estamos construyendo realmente lo que siempre nos jactamos o profesamos. Y segundo, al momento de que no existe ese espacio de confianza para poder tener este tipo de interacción o este tipo de diálogo, el club simplemente va a tener socios ensimismados que van a estar en su rollo y que van a estar pululantes y que el problema real de esto es de que por no tratar un conflicto puede existir la apatía que mencionábamos al principio y ahí es casi tener un socio perdido. Entonces pudiste tener un socio increíble o una cantidad de socios súper comprometidos, pero por no resolver un pequeño temita, por una incomodidad de tener una asamblea fuerte o una asamblea que se pueda prestar a un debate, vas a empezar a tener ese espacio no me importa el club, me voy a conectar solo porque sí. ¿Por qué? Porque dejas de sentirte importante y dejas de sentir que te aporta. Entonces, creo que podés perder tu motivación de estar dentro de un club que te puede llenar por el simple hecho de no poner tus ideas y decir lo que pensás. Sí, sí, no, estoy totalmente de acuerdo y creo que otro problema que podría agregar acá es que no se van a discutir tanto las ideas y las decisiones pueden que no se tomen de la mejor forma. Porque, ¿qué es lo que pasa a veces? Tenemos un tema de conflicto, no queremos debatirlo y que la gente se ponga a decir sus opiniones, entonces, pues hacemos una votación y ahí termina. Entonces, ponele, si tu club es de 15 y 7 votaron que sí y 8 que no, estás hablando que casi la mitad se queda no contento. En cambio, y esto es bien importante porque cuando tenés eso de conflicto que podés hablar, muchas veces la gente no es que quiere y dice, solamente me voy a anotar si lo hacemos a mi manera. Pero sí les da esa confianza extra, decir, bueno, sí escucharon cuáles son los puntos y sí, la mayoría pensó tal cosa, pero me sentí escuchado. Y eso es súper, súper importante en los conflictos para que la gente se sienta comprometida en lo que estamos haciendo. Así que las decisiones, eso ayuda, además que cuando lo estamos evadiendo a tener el conflicto y no tenemos esos debates, vos votás ese sí y no, o sea, hacer algún proyecto quizás, con la percepción que vos tenés. Pero cuando hay debate y escuchas tal, ya puedes escuchar los otros puntos de vista y ya haces una idea general. Y es como, bueno, sí tenés razón, pero creo que es importante en esto
y creo que me voy a salir del tema, pero es tener esa visión en general de todos que estemos comprometidos, porque si sabemos lo importante del club, cuál es nuestra visión, podemos y sabemos que las decisiones y que todos están comprometidos con esa visión, todos van a tomar las decisiones y van a dar las sugerencias en torno a eso, no en nada como personal. Entonces, esa sería una. Y la segunda que veo yo son las ideas, que si, como dicen, si vos no escuchas a la gente, pronto te vas a rodear de gente que no tenga nada que decir. Entonces, eso pasa. Si no escuchas a la gente por evadir el conflicto, la gente va a decir, ¿y para qué voy a decir mi idea si no se hace? Entonces, perdemos oportunidades de cosas nuevas que podemos nosotros estar haciendo. Exacto, y sabes, eso trasciende no solo en nuestros clubes, sino que hasta en la vida profesional, porque yo he estado en espacios laborales donde mucha gente que está metida en la operación y conoce los procesos a full, que se, bien se podría llamar un socio antiguo dentro de nuestro club, tiene esas ideas que pueden mejorar los procesos, pero como no son escuchados, ya ni siquiera las dicen. Entonces, dejar de perder en una empresa, por ejemplo, utilidades o márgenes, porque realmente puedes optimizar tus procesos y en los clubes puedes perder el crecimiento de membresía, la mejor calidad de la membresía, puedes perder inclusive grandes ideas de Global Grants o contactos por el simple hecho de que, es que como lo que yo digo no importa, entonces realmente es socios que les estás cortando las alas y les estás diciendo ya no vuelen. Entonces, en lugar de promover una cultura de desarrollo, en lugar de promover una cultura que se remanga las manos y se mete a todo, pues empezás a decir, la apatía nuevamente y ya no quieren ser parte de los clubes y empiezan a decir, no vale la pena y poco a poco vas teniendo esas salidas hormiga que uno a uno se van yendo y cuando te das cuenta solo quedaste vos hablando solo porque te quedaste sin escuchar a nadie más. Sí, y supongamos, estoy en mi club, no estoy tan segura si nosotros tenemos esa cultura de que porque le tenemos miedo al conflicto o no. ¿Cuáles son las formas que podemos detectar eso? Digamos, el, ¿cómo me puedo dar cuenta yo que mi club sí le tiene miedo al conflicto y que no está teniendo las conversaciones difíciles que deberíamos tener? Mira, una idea que se me ocurre así rápido y a quemarropa es cuando sos líder dentro de tu club o estás dentro de un rol de servicio dentro de tu club, empezar a hablarle a las personas directamente para generar una confianza y segundo, para preguntarle, mira, con lo que estoy haciendo de servicio para el club, cómo te sentís? ¿Qué oportunidades mirás? ¿Qué puedo mejorar? Porque al final de cuentas todos sabemos que estamos en un proceso de desarrollo y que nos tienen que dar ese feedback. Claro, si alguien solo primero se pone incómodo con la pregunta o empieza a titubear su tono de voz, o más importante aún, solo te dice cosas positivas y no te dice nada por mejorar, es porque uno o lo incomoda y no está acostumbrado a ese proceso de tener conflictos o ese simple proceso de dar un feedback y que no sea precisamente lo más cómodo del mundo, entonces ahí ya tienes una oportunidad clara de que, aquí podemos trabajar. O bien, si solo te dan elogios, porque al final de cuentas no somos perfectos para hacerlo todo de manera genial. Siempre tenemos que tener puntos de mejora y creo que lo que más hay que hacer resaltar es que la persona que te lo diga es el que realmente se interesa por construir y que busca que la situación del club mejore y sobre todo que vos como persona mejoras, entonces ahí está como que la dinámica cool, pero creo que esa incomodidad cuando vos lo afrontás frente a frente, uno a uno, para que haya confianza, va a ser clave, porque si no te lo puede decir solo a vos, mucho menos lo va a decir en un foro donde haya una discusión como tal, entonces creo que ahí es una forma clave de verlo. Sí, y fíjate que con eso decís, es súper importante si vos sos líder en tu club, que lideres con el ejemplo. Si no hay una cultura de conflictos, y ya lo vamos a hablar más adelante de cómo podemos acercarnos, pero si sos el líder, ser el primero en decir, estoy dispuesto a que me critiquen y escuchar esa crítica constructiva, porque eso va a hacer que los socios se sientan más cómodos y si uno lo recibe, y acá una cosa importante que le podríamos decir, si vamos a hacer eso de preguntarle a los socios, ¿cómo puedo recibir qué estoy haciendo mal? Y dicen, no, 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 no. La primera crítica que te digan, decirle gracias y no refutársela, sino que aceptarla, agradecerle para que vea que es algo que se quiere hacer y no, en todo caso, lo único que se le podría preguntar es que explique más.
sí, para estar claro, pero nunca justificarse, porque si no va a decir, ah, no, no, lo que quería escuchar es que estamos perfectos. A mí lo que se me ocurre, si queremos ver como club, lo que esto de cultura es primero, creo que la más fácil o la más obvia es si estamos teniendo algo que si no nos va bien, estamos atrasándonos en un proyecto o cualquier cosa, comportamientos que en general no gustan y que ha de ser, a nadie le ha de gustar, si no lo estamos hablando, eso es claro. Estamos iniciando tarde la sesión y nunca lo hablamos. Puede ser porque le tengamos miedo al conflicto. Si alguien llega y no lleva sus avances y nadie le dice nada, puede ser como por esos miedos a conflictos. O sea, si no estamos teniendo las conversaciones que necesitamos o si un problema sigue como muy recurrente, puede ser eso. Y la otra cosa es si termina la sesión, todos tenemos como este amigo que le tenemos más confianza que los demás en el club. Si le decimos cosas de la sesión, pero no las decimos así como críticas, como, ay, no, mira, que lento habla, ay, no, mira, cómo pasa redundando, ay, no, mira, que no lleva tal cosa. Si le podemos hablar y criticar algo con nuestro mejor amigo y no lo hacemos en sesión, puede ser miedo, porque es lo que pasa cuando tenemos miedo al conflicto. No lo discutimos entre todos y pasa esto de que lo empezamos a hablar a espaldas del club y eso no va a ser y no va a ayudar a que se solucionen los problemas. Exacto. Y sabes, ahorita que comenté eso, también se me ocurre un espacio que es sumamente importante para analizar si hay miedo o no a ese tipo de conflictos, es cuando termina un proyecto que no fue tan exitoso o cuando termina una actividad que no fue tan exitosa, porque realmente creo que es importante de esos proyectos que tuvieron muchas oportunidades de mejora, hacer una discusión o una mesa redonda para ver cómo lo puedes trabajar y si ahí simplemente todos se quedan callados y nadie aporta ideas o decir cuál fue el problema, pues desde ahí sabes que tienes un gran problema para el tratar el conflicto o los conflictos que puedan existir entre tu club y tienes que empezar a vulnerabilizarte, como vos bien decís, para generar esa cultura de que no, aquí son bien recibidos, por favor, denme su feedback porque a partir de eso entre todos nos podemos construir. Ok, te voy a hacer una pregunta complicada ahorita, Wicho. Tengo miedo. ¿Cuál crees que es la buena cantidad de conflicto que debería tener un club? Si me pones un número, está complicado, porque creo que al final de cuentas, imagínate que es una regresión lineal entre la cantidad de socios que tenés, entre la cantidad de actividades que tenés, entre la cantidad de sesiones, y si lo metes todo eso en una ecuación, va a ser una derivada, una fórmula súper compleja. Pero creo yo que si se siente, hay que decirlo. Entonces, decir que tenemos 20 conflictos, pero tenés 20 personas no está mal, porque es un conflicto o una idea por persona y probablemente 5 de los 20 van a hacer la misma cosa. Entonces, es un espacio de discusión hasta optimizado, porque tenés varias personas que tienen la misma incomodidad o que tienen el mismo punto de mejora para el club. Entonces, creo que definirlo o enmarcarlo en un número mágico es utópico, porque depende de muchas cosas, pero yo basaría mi ley en que si se siente, hay que decirlo y esa es la solución real. O ese es el punto que tenemos que lograr en nuestro club, que se tenga esa confianza de decir lo que sentimos. Sí, sí, correcto. Si me preguntas a mí, te diría 12. No broma. Sería cuando sintas que no le puedes decir nada a tu mejor amigo del club. Cuando sintas que todo lo que le puedes decir a ella lo puedes decir enfrente de todos. Eso sería como la fórmula mágica acá, fácil. Pero, bueno, y ya dijiste una forma, si queremos, ya vemos si tenemos miedo al conflicto, ya vimos las ventajas que tiene. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo podemos hacer esta cultura de no tenerle miedo y que empecemos a trabajar? Ya dijiste una de, como presidente, preguntarle personalmente el feedback a las personas. Pero ¿se te ocurre alguna otra forma de abordarlo? Creo que como bien decías, hace un momento, hace un par de preguntas, hace un par de minutos en la charla, se predica con el ejemplo. Entonces, si la junta directiva o el grupo más cercano dentro del club empieza a generar esos espacios de conflicto, de solución o discusión de ideas,
empieza a generar esa cultura. ¿Por qué? Porque ya empezás a meter como que el chip que esto es costumbre, esto no está mal, esto se puede hacer, y sobre todo si empezás a hacerlo con gente que tenga la confianza y que sabes que se va a tratar de desarrollar una solución y no un problema que pasamos de un conflicto a un conflicto armado, casi que. Entonces creo que es una buena forma de dar esos indicios o esos pequeños pasos de con el ejemplo, demostrar que es bueno tener los espacios. Por ejemplo, típicos debates que puedes tener dentro de una sesión de que uno quiere una cosa, otro otra cosa, y conciliar, creo que empieza a dar un ejemplo o empieza a dar una forma de la importancia o la relevancia que puede tener en la vida o en el desarrollo de un club este tipo de conflictos, y que lo predicaste con el ejemplo y que poco a poco la gente también va a tener la confianza de poder exponer sus ideas o lo que siente. Sí, fíjate que con esto, bueno, no sé si sigue siendo el gerente de la Ford, pero cuando la Ford estaba yéndose casi a la quiebra, contrataron a Aldo Nadoni, algo así se llamaba, y él lo que hizo primero es reunió a todos los ejecutivos, puso las áreas más importantes y les digo, vamos a hacer algo súper simple. Quiero que me pongan en colores cómo sienten que está cada área. Verde está muy bien, amarillo tiene medio problemas y rojo es que es urgente y tenemos que tratarlo. Era una compañía que estaba en quiebra y todos los ejecutivos ponían su área siempre en verde porque tenían miedo al conflicto. Entonces era como que, ok, ¿cómo es posible que se está yendo a la quiebra esta compañía y todo está bien? Entonces, y así seguía eso, bueno, discutían siempre verde porque todos tenían miedo de ser la primera persona porque decían, pucha, digo que mi área es la que tiene problemas, a mí me van a correr. Entonces nadie lo hacía. Cuando el primero puso algo rojo, lo que hizo este gerente fue el primero que se paró y le aplaudió y le dijo, gracias, excelente. Es más, le dio un bono porque fue el primero que tuvo valor. Entonces después empezaron todos así a empezar a reportar porque vieron, estoy a salvo si digo que algo hice mal. Era como esa confianza en la compañía. Y ahí empezaron a solucionar todos estos problemas, pero a veces era como esa persona que le tuvieron que dar seguridad de ser el primero. Entonces, esto es una buena práctica. Si alguien se atreve a decir algo está mal, aunque sea un ataque a mí directamente, decir o interrumpir en ese momento como, antes de que seguir, solamente te quiero dar las gracias por decirlo y continuar adelante. Eso es lo que necesitamos escuchar para poder cambiar, porque realmente no se puede mejorar si nosotros no cambiamos cosas. Es, es lógico. Sí, y me gusta un montón cómo lo planteas y es súper atinado. Creo que al final de cuentas también es un proceso de desarrollo personal el aprender a reconocer tus propias debilidades. ¿Y cómo haces eso? Con la introspección de decir, no, pues puedo mejorar en esto, esto y esto. Y ahí es cuando también vos te convertís en una persona ejemplo porque vas a estar dispuesto a escuchar a las demás personas a que te den esa retroalimentación o esas áreas de mejora porque vos reconoces en vos mismo también esa oportunidad. Entonces como que ya lo miras normal y creo que es algo que vos siempre andás promoviendo y es que cuando uno quiere ser un buen líder, realmente le pida ese feedback o esa retroalimentación a la gente. ¿Por qué? Porque empiezas a construir ese espacio, ese canal de comunicación y de confianza para que se pueda desatar ese tipo de opiniones o digamos que conflictos que pueden existir, que al final de cuentas son formas de poder conciliar distintas opiniones y nada, pues al final de todo este proceso, vos te haces mejor y construís a punto macro que el club también sea mucho mejor. Sí, y otra cosa que tenemos que saber es conocer los perfiles de las personas para saber hasta qué nivel ellos están dispuestos a que lo retes y que lo empujes y tener conflicto y otro que sí se puede sentir ofendido. Entonces, conocer esto y, o sea, va a sonar como un poco raro, pero podemos hasta establecer nuestras normas de conflicto. Por ejemplo, decir públicamente, que queremos evitar eso que les decía antes, de hablar como a la espalda de la gente. Entonces decirle, si ves, si tienes un problema conmigo, vení directamente, sin juzgar. Si ves que alguien está hablándote a vos de mí, decirle que venga conmigo y si no va, o sea, acompañarlo. O sea, son como pequeñas cosas
que se pueden hacer para que la gente se dé cuenta. No, las cosas acá se solucionan de frente y empezar a hacerlo como cultura. Suena como raro poner esas normas, pero a veces así se tiene que iniciar, pues con cosas raras. No, y sabes qué es algo interesante de esto, que siempre cuando hay un tercero que funge como mediador, podríamos decir en este caso, va a ser que inclusive se maneje de mejor forma la exposición de las inconformidades de las personas. ¿Por qué? Porque hay un tercero que no puedes, que es como, lamentablemente tenemos el problema que decimos, nos van a juzgar por decir algo malo, pero si tenés un tercero en la fórmula, vas a hacer que la forma como compartís dicha inconformidad genere valor porque no va a ser destructiva, realmente va a ser una forma constructiva. Entonces, si bien es cierto, el problema, el conflicto puede ser de dos, pero tener un tercero que puede hacer que no sea tan fuera de tono el conflicto, puede ayudar un montón para que se resuelva de mejor manera. Ok, te voy a hacer una pregunta incómoda también. No, no incómoda. Pero, ¿vos qué opinas de esta como regla que tenemos que es súper común que dicen de si los reconocimientos hacerlos públicos y las críticas hacerlas privadas? Creo que sabiendo manejar las críticas pueden ser en público porque estás construyendo fortalezas. Claro, creo que la mejor forma es tratarlas persona a persona, pero si realmente no miras un cambio, no se genera un cambio, puede que se necesita un compromiso social, que es exponerlo a más gente para que realmente las personas quieran trabajar o puedan construirlo. No sé si mi respuesta es la mágica o realmente está bien o mal, pero a mi perspectiva y a mi experiencia, muchas veces algunas retroalimentaciones que son en público de no cosas tan buenas pueden generar valor si realmente tienen un trasfondo de te doy una sugerencia, pero te doy herramientas para que puedas mejorar y hacerlo. Pero si no, realmente solo es destructivo, entonces no tiene sentido, no tenés que decirlo porque no genera valor. Pero realmente cuando estás dando ese soporte para que no vuelva a ocurrir, creo que hasta le va a servir no solo a esa persona, sino que le va a servir a muchas otras personas que han fallado en ese momento y que pueden desarrollarse a partir de ese consejo. Sí, fíjate que yo era de las que siempre decía este consejo, y siempre lo decía, pero he cambiado mi opinión. Depende de cuál es la crítica que vas a dar. Porque, digamos, que viene alguien y siempre está llegando tarde, y yo se lo digo en privado, e igual no mejora, vos estás pensando en tu mente como, pucha, Nicole es la líder y no le dice nada, entonces significa que sí es bueno. En cambio, si, aunque yo se lo diga en privado, vos no te diste cuenta de esto y puede pasar que la gente mire es un comportamiento normal. Y es algo que se puede solucionar y es lo que habíamos dicho desde antes de hay que ver porque si esperas 6 meses hacerlo cuando ya he estado tratando es como, ok, ya es más incómodo. Pero si lo captas al inicio y son comportamientos, o sea, la gente no se va a ofender tanto. Vaya, si alguien está jugando en el celular, está chateando, está murmurando, puedes decir como públicamente, hey, mira, fíjate que estamos con este punto. Entonces, por favor, ahorita no utilices el celular. O sea, no es de decirlo, guarda el celular, que es un putazo, porque ahí sí, obviamente no. Es de saber decir las cosas y no estás señalando a la persona, sino que estás señalando el comportamiento que tiene ese momento. Entonces, es importante cómo decís las cosas. Pero, entonces tiene dos cosas. Uno, ya no lo va a seguir haciendo. Y dos, la gente alrededor tampoco lo va a hacer. Entonces, hasta ese sentido es bueno. Ahora, si le vas a decir algo que sí es personal, que sí se puede apenar, por ejemplo, no, mira, Joaquín, deberías usar más desodorante, pues eso sí es en lo privado. Sí, sí, Pero si claro. son comportamientos específicos que no crees que los demás se contagien, sí es bueno decirlo, pero también por eso hacerlo rápido y hacerlo de una buena manera, siempre indicando que es el comportamiento y no a él el que estás regañando. Sí, inclusive estaba leyendo dentro de un libro de Carnegie que decía eso, precisamente que la llamada de atención la primera vez la puedes hacer indirecta.
¿Y qué es esa indirecta? Como vos bien decías, señalar el comportamiento no necesariamente de una persona en particular, sino que decir, no queremos que en este espacio sea de teléfonos, sino que dejamos espacio libre de teléfonos y que cada quien, y que realmente no le estás diciendo a nadie en específico, pero como para que todo lo entienda. Entonces creo que es una forma de poder generar ese tipo de llamada de atención, podríamos decirlo, o ese espacio de mucha, porfa, o sea, colaboren, hagamos que esto sea solo un momento incómodo y no realmente un conflicto, una pelea de largo plazo. Y fíjate que eso que decís es clave, porque antes de que vos le llames la atención a alguien, las expectativas tienen que estar ahí. Entonces, si han tenido, vaya, porque puede ser una cultura de impuntualidad, que es bien común en nuestra sociedad, entonces de la nada empezás a regañar a la gente, es como, oye, pero es que siempre hacemos tal cosa y la gente se pone a la defensiva. Pero si empezás y decís, chicos, sí, la impuntualidad es un súper problema y tenemos que solucionarlo, entonces de verdad queremos hacer esto para mejorar y que aprovechar el tiempo y respetar el tiempo de todos, ahora va a ser así. Entonces, ya cuando le llamas la atención porque estableciste expectativas, no se sorprende esa persona. Y también, o sea, sí, eso, que es clave de establecer expectativas y decirle también la consecuencia que tiene a veces ese comportamiento. Y siempre, y el comportamiento, decir cuál es el impacto que está teniendo para que la gente ya reaccione. Sí, al final de cuentas creo que tienes que dejar muy claro lo que es causa y efecto y entender y dar a o exponer el racional de las cosas, porque la causa de algo es X cosa porque nos da una consecuencia. Por ejemplo, vamos a estar hora y media con los que nos conectamos puntual a la sesión porque no se conectaron las personas. Entonces, como que enseñar o presentar esas consecuencias que realmente tiene el no respetar esas normas de convivencia, por así decirlo, dentro del club o esa cultura que se está formando dentro de nuestro club. Sí. Y mira, y te voy a dar este otro escenario. Yo no sé si te ha tocado, pero hay gente que a veces pareciera que pelea por pelear y que sigue defendiendo su punto cuando ya le probaste de todas las formas de que no tiene la razón. Ya dijiste que sí, los del podcast no lo ven, pero sí estaba asistiendo Wicho. ¿Qué podemos hacer con ese tipo de personas? ¿Alguna idea que se te ocurra ahorita para enseñarle a la gente cómo no está escuchando? Sí me ha tocado, fíjate, y algo que me parece muy interesante es que esas personas tienen su dogma en ser antidogmáticos, entonces se vuelve la persona que le encuentra el no a todo y que ese se convierte en su dogma prácticamente, ser antidogmático porque todo quiere debatirlo y todo quiere ir en contra y a todo le encuentra un error y no una solución. Entonces, ¿qué me ha tocado? ¿O qué he hecho con ese tipo de discusiones que a algunos momentos son perdidos? Es decir, listo, de acuerdo, entonces decime vos cómo lo harías, o planteame vos tu solución, o vos planteame qué puedes hacer. Cuando lo empezás cuando él empieza a plantear sus ideas y encontrás un punto de convergencia a lo que puede ser tu argumento o lo que puede ser el argumento del resto de personas, es cuando, bueno, pero te das cuenta que lo que vos me estás diciendo coincide con esto y realmente solo estás llevando la contra. Entonces ahí es como dar ese chance de poder realmente discutir, pero tienes que mantener mucho la calma porque puede ser un momento donde se pueda sentir incómodo o que el otro se sienta aludido, porque realmente cuando alguien se encierra en decir que no, es porque está a nada de querer pelear o subir de tono o hacer que la conversación se salga del lugar. Entonces, solo con que guardes la calma y empezás a encontrar no, es un reto bonito de cómo lo harías vos, cómo puedes construir vos, cuál sería tu idea, cuál sería tu propuesta de valor. Con esas pequeñas cosas empezás a entender o cuál es su postura o que vaya a converger a lo que vos decías, pero el solo se está encauzando en un no. Sí, fíjate que yo leí una forma súper rara, pero me encantó. No sé cómo funcionaría en un club, pero cuando tenemos dos personas y vemos que el debate no avanza porque los dos están en su punto, pedirles, ok, vamos a revertir la situación. Ahora, vos vas a defender el otro punto y vos vas a defender el ese. Entonces, eso hace, porque a veces la gente quiere pelear por pelear, incluso empieza a defender el otro punto y se da cuenta de las cosas que pasan. Pero eso tiene que ser como parte de la cultura. La primera vez no van a ver raro, pero cuando empezás como a empujar y ver los conflictos y decirle a la gente, por eso es importante, se puede hacer. E incluso se me ocurrió una forma que podemos empezar a los socios que no están cómodos con el conflicto y que solo se quedan callados, pero
ves que no están como tan, que no se apuntan, decirle, bueno, entonces vos vas a debatir a favor y vos en contra. Dos personas que no han hablado para ver qué han escuchado de las otras, de las otras personas y que no sean las mismas personas que están debatiendo, sino que escuchas otra perspectiva y ya ves como, sí, es cierto, hasta cierto punto puedo aceptarlo. Sí, exacto, porque probablemente con esa propuesta que vos das, haces escuchar como que los puntos o los matices más importantes de las diferentes posturas, porque son dos personas que solo están escuchando, más no discutiendo. Entonces, como que viene siendo un foco imparcial, claro, basado desde la subjetividad, porque cada quien va a escuchar o resaltar lo que más le interesa o le llama la atención, pero también a los que están discutiendo les puede generar valor escuchar como que lo más importante que los demás ven de su idea, por ejemplo. Ujú, ujú. Sí, correcto. Creo que eso es todo. Entonces, por hoy, Micho, ¿algún otro comentario o sugerencia que te gustaría darles a nuestros grandiosos oyentes de este tema de conflictos? Pues solo me gustaría dejar como muy en claro que para que nuestros clubes puedan funcionar de mejor manera, es importante tener un espacio para el conflicto, es importante tener un espacio para discutir las ideas, para plantear nuestras propuestas, para intercambiar ideas a pesar de que sean contradictorias o que no todos converjan en la misma, pero así realmente es como construimos clubes más fuertes y como cada persona siente que pone su granito de arena a construir la muralla que puede ser nuestro club Rotaract. Entonces, es una oportunidad de desarrollo tanto para nosotros personalmente como para los clubes, empezar a tener ese espacio abierto del conflicto, del diálogo, de la discusión. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es una forma como se ha adquirido el aprendizaje, bien lo decía al inicio del podcast, y que es una forma bien importante para que nosotros nos fortalezcamos y seamos mejores personas. Y al final de cuentas, en Rotaract estaremos un tiempo, pero en la vida estaremos hasta que nos alcance la vida, literal. Entonces, es una oportunidad para aprender y para ser mejores personas y que a partir de los conflictos aprendamos a sernos mucho más fuertes y a que al final de cuentas eso representa y dice lo que es nuestra madurez como personas. Ok, excelente consejo, Wicho. Y solamente quiero decir acá, aquí hablamos de lo que es en conflicto como bien superficial, pero ya vemos que hay un montón de técnicas que podemos de implementar y va mucho de la confianza. Entonces, para hacer otra vez promoción a nuestro taller de las 5 disfunciones, en ese taller vamos a ver cuáles son los conflictos que no hemos querido discutir. Vamos a ver una forma buena de cómo sacarlo y cómo buscar los conflictos en caso de que alguien tenga como pena para empezar a hacer esa cultura y establecer como nuestro perfil de conflictos para que podamos hablar de todos estos temas complicados. Así que pueden anotarse, vamos a poner el link en las notas y también está en nuestro Instagram, en nuestra biografía, el link para que se inscriban, así que no se lo pierdan. Y bueno, entonces estamos terminando, pero Wicho, ahora tenemos esta sección nueva en el podcast que es Los Rotaractianos Preguntan. Nos hicieron algunas preguntas, las vamos a mantener ahorita por anónimo, pero vamos a estar recibiendo y si alguien más quiere hacer alguna pregunta, pueden hacerlo. Y para ver qué consejo le podemos dar a estas personas. Mira, aquí me preguntan, ¿cómo saber si la motivación a la membresía es la adecuada? ¿Qué consejo le podrías decir o cómo le podrías contestar a este chico? Creo que la motivación adecuada para el club es sumamente específica a los intereses de la gente o los intereses de los socios que tenemos dentro de nuestro club, porque la motivación es ese aliciente que sentís por las cosas que te apasionan, por las cosas que te hacen feliz. ¿Por qué? Porque cuando haces algo que te gusta, tu cuerpo libera endorfinas, entonces al final de cuentas te sentís alegre, te sentís bien, porque biológicamente tu cuerpo responde a los incentivos mentales de hacer las cosas que te llenen y que te apasionan. Partiendo de todo eso, y que ya no me estaba yendo un poco de la respuesta, es cómo sabes si la motivación es la correcta cuando el club responde a tus motivadores, cuando el club responde a hagamos tal cosa, cuando el club está activo, cuando el club tiene una buena asistencia, cuando inclusive tienen un buena pago de sus cuotas, porque son cosas que te muestran el interés por tu club y que si dicen, mucha, hagamos tal actividad, vas a tener a todos diciendo, yo pongo esto, yo pongo tal otra. Es porque ahí encontraste realmente los motivadores de tu club y los motivadores de la gente que son incondicionales a tu club Rotaract.
Sí, bueno, yo te podría decir que de la mano con vos, cuando los socios están actuando, y también algo que puedes utilizar cuando no necesitas el reglamento para que los socios estén activos. O sea, que si, pregúntate esto, si no hubiera asistencia mínima para asistir a sesiones, tus socios todavía se estarían conectando, todavía estarían participando en las actividades. Creo que cuando pase el reglamento, quiere decir lo hacen más porque quieren seguir a Rotaract y no tanto porque los están inspirando. Entonces, es eso de saber cómo estamos trabajando. Mira, otra pregunta que me hicieron acá es, ¿cuál es la experiencia que buscan de Rotary para pasar a ser rotarios los rotaractianos? Básicamente, ¿qué es lo que nosotros buscamos para así dar ese paso cuando termina nuestro ciclo aquí en Rotary? Ya creo que en términos generales es mucho la convergencia de que vos empezás a crecer como rotaractiano y te das cuenta que ya no encajas porque ya estás grande y querés darle ese espacio de desarrollo a los nuevos rotaractianos que ya son jóvenes y que tienen todo un mundo por vivir y vos decís, yo eso ya lo pasé y ya no encajo. Pero más importante aún es cuando en tus clubes rotarios encontrás una amistad, encontrás personas que realmente generan esa confianza para trabajar proyectos que te han involucrado durante todo tu proceso de Rotaract dentro de las cosas o las actividades de Rotarios. Entonces empezás a tener ese dinamismo de decir, no, listo, dejé de ser parte de Rotaract o ya no me siento tan parte de Rotaract, pero siento que voy a encajar bien con mis amigos rotarios, voy a encajar bien con la cultura, con el dinamismo, con las estrategias que maneja mi club rotario y por eso das el paso, das la transición. Y te lo digo, ¿por qué? Porque muchas veces creemos que hacerse rotario solo por default, porque es obligación, porque fuiste rotaractiano, pero no, realmente te vas a convertir rotario como viniendo de Rotaract, porque encontraste esa propuesta de valor que te llena y porque ya tuviste la experiencia, porque si no lo conoces, no te va a gustar y no puedes ser parte. Entonces creo que es importante empezar a hacer esa flexibilidad o esa apertura o canales de comunicación para que realmente pueda existir la transición. Sí, fíjate que nosotros el año pasado hicimos en el distrito una encuesta de cuando salió lo de Elevate Rotaract para ver qué opinaban con el cambio de edad y todo. E hicimos una pregunta ahí e iba súper de la mano la relación con los rotarios y las ganas de poder pasarse también al club. La mayoría que contestó que sí tenían excelente relación con los rotarios, casi todos pusieron sí me voy a pasar. Entonces, es eso. Creo que va también de la mano con la motivación anterior, que de verdad a mí es Rotary y que te guste hacer proyectos y que sepas que ser Rotario también te da esta oportunidad de seguir sirviendo, porque sí, eventualmente el ciclo de Rotaract se acaba, uno lo siente. y, y esas ganas de seguir, si estás motivado a eso te va a servir y también si has trabajado con los rotarios es otra forma que te puede ayudar a querer dar ese paso. O sea, no son las únicas, pero sí son dos súper elementales para querer dar el paso. Y mira, y la última pregunta va muy de la mano con el tema que tuvimos el día de hoy, que nos pone acá que se ha distanciado un poco del club y que sí le gustaría, por la gestión que está teniendo, y que varios se han salido por ese motivo, pero como se ha distanciado, no sabe cómo acercarse a decir y a proponer cambios. ¿Qué consejo le darías? Creo que es difícil sentirse en esa posición porque decís, pues, ¿quién soy yo ahora que me he alejado? Pero al final de cuentas, si estás en tu club es porque le has aportado y sos importante y sos esa persona que, claro, si fue parte de su club es porque te aportó mucho valor en su momento cuando estaba de full y es respetable que des tu opinión en cualquier momento. Creo que hay dos opciones para manejarlo. Si no siente esa confianza, porque en su club no existe esa cultura de manejo de conflictos y se puede llevar a un malentendido, puede acercarse simplemente a la junta directiva o se puede acercar a la presidencia como tal o con la persona que considera que está haciendo mala gestión para que en ese espacio de confianza y de amistad
se empieza a interesar por la persona, genere la confianza y después puede dar su punto de vista y su racional y las estrategias que propone, porque al final de cuentas no solo es ver el problema, es si hay una inconformidad, es ver qué se puede hacer para solventarla y agarrar la batuta, porque en lugar de ser un problema que se puede desarrollar, va a ser un apoyo para esa persona y que realmente el club pueda sentir esa buena dinámica, porque va a retomar ese servicio por tu club y ese servicio por hacer que las cosas funcionen. Entonces, como que cambiar la postura de que yo no quiero reclamar, sino que realmente lo que busco es construir y que sobre todo construyamos juntos, que eso es el involucramiento que va a tener al hacer las cosas que realmente le llenan y va a volver a sentirse parte vital del club. Sí, mira, yo el primer tip que le daría es que escuchen los podcasts, que lo compartan y le den 5 estrellas. No, broma. No, hay varios podcasts que les podría ayudar. Creo que este taller que estamos haciendo es elemental. Y el tema que tocamos el día de hoy, de no tener miedo de ser la primera persona, o sea, si se ha alejado y por eso siente que no puede, no tiene como esa autoridad moral de acercarse al club y decir, estamos haciendo cosas mal, yo sugeriría ser la primera en echarse la culpa, es decir, yo sé que me he alejado, quiero cambiar y tal cosa, sin apuntar a nadie. Si ya se vuelve a acercar, va a ser muchísimo más fácil y cuando vean los socios, o sea, y que digan, yo amo el club, quiero que siga mejorando tal cosa, quiero cambiar, me alejé por tal motivo, puede abrirle los ojos, sobre todo porque pusieron que algunos otros socios ya se han salido también. Entonces, eso puede hacer que sea más fácil ese acercamiento. Y, y sí, lo que hablamos el día de hoy, que cuando no dar, decirle a la gente los comportamientos que se están teniendo y cuáles son las situaciones que se están dando gracias a eso, porque si varios han salido, la gente tiene que saber que algo anda mal. Entonces puede ser eso y también se pueden iniciar cosas como la encuesta de satisfacción del club, se puede empujar a que se haga para ver qué está pasando. Son varias cosas que podemos nosotros aplicar. Entonces, bueno, esas fueron las primeras 3 preguntas que vamos a hacer. Vamos a mantener este segmento aquí dando algunos consejos que podamos dar. Entonces, el día de hoy vimos por qué es tan importante el conflicto, que muchas veces nosotros lo vemos como problemas, pero tenemos que ver los conflictos como una oportunidad, que realmente si la gente está dispuesta a tener conflictos es porque les interesa. Esa es la mejor señal que podemos tener de que la gente quiere alguna mejoría para el club. Que a ver, ese conflicto es a veces esas diferencias de opiniones, pero cuando estamos centrados en el mismo objetivo, vamos a siempre buscar lo mejor para el club y que cuando nosotros evitamos tener estos conflictos, el problema que puede pasar es que va a haber apatía por los socios porque no se van a sentir escuchados, no se van a tomar las mejores decisiones y algunas ideas pueden haber ese costo de oportunidad que no las están comentando simplemente porque no se sienten escuchados y hasta se puede perder un poco de respeto por la autoridad porque ven que no están tratando con los problemas. Que una forma fácil de saber que si nosotros tenemos conflictos y le tenemos miedo al conflicto es si preguntamos algunas opiniones y nadie es capaz de decirnos las oportunidades de mejora, si vemos que estamos hablando por atrás con otra persona, pero no hablamos de frente las cosas y que que problemas siguen recurriendo y que no se solucionan simplemente porque no se habla, que tenemos que perder el miedo de tenerlo porque ese momento incómodo que vamos a tener cuando le estemos diciendo a las personas lo que tenemos que cambiar va a ahorrarnos muchos problemas alrededor y que es muchísimo más fácil hablar los conflictos cuando son pequeñitos a que cuando ya se vuelve incómodo porque han estado creciendo por ese tiempo que estamos haciendo y que sí van a haber socios que no les guste y que lo que les guste es pelear, no tanto resolver el conflicto, pero les podemos preguntar qué soluciones ellos proponen
y ver cómo hacemos que cambien de perspectiva, que se salgan de lo que están diciendo ellos, para que vean otras cosas y que ya podamos llegar a un acuerdo. Así que ese fue el episodio del día de hoy. El reto que les tenemos, si ven que hay algún problema que no se está hablando y que sí está trayendo dificultades o falta de eficiencia en el club, que te animes a ser la primera o el primero en decirlo a tu club para que se pueda solucionar, y vas a ver el gran cambio que va a tener esto, porque hay que normalizar estos conflictos, porque la única forma que nosotros vamos a mejorar es si decidimos cambiar. Así que muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya saben, nos pueden dar un rating en Apple Podcast, Google Podcast o donde sea que nos escuchen. Si quieren tener al bicho nuevamente con nosotros en este episodio de Al Estilo